Bienvenidos a nuestro encuentro para avanzar en lo que es la lógica simbólica. Para ese momento tendríamos que ya tener claro qué es una proposición y su formalización, que es lo que tenemos en el video anterior. Ahora vamos a ver la construcción de una tabla de verdad y vamos a establecer la relación con las proposiciones. Inicialmente, ¿qué es una tabla de verdad? La tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una representación simbólica que nos va a mostrar el valor de verdad de una proposición, es decir, nos va a demostrar la veracidad o las posibilidades de veracidad que tiene una proposición y de falsedad. Se aplican a las proposiciones compuestas o coligativas en su mayoría. Ahora, para construir una tabla de verdad, lo primero que debemos recordar es que una tabla de verdad pretende definir esa veracidad o falsedad en la relación de las proposiciones. Ahora sí, vamos a intentar representar una proposición simple o atómica para dar este criterio que acabamos de decir, es decir, de que tiene que tener veracidad o falsedad. Ejemplo de una proposición nuclear. María baila. Simbolizando sería solamente la proposición como P. Al tener solamente una proposición, podemos definir si esta es verdadera o falsa únicamente sobre las dos posibilidades de combinación, es decir, 50 posibilidades de que sea verdadera y 50 de que sea falsa. Ahora, en una proposición compuesta o coligativa debemos considerar el número de proposiciones de las cuales está conformado. Vale decir, ejemplo, María baila y canta. Formalizando, María baila sería nuestra primera proposición, canta sería la segunda y nuestro conector lógico o nuestra relación sería y, representada por ese símbolo. Ahora, lo que debemos considerar es cuántas posibilidades de combinaciones de falso y verdadero existen entre ambas, es decir, entre ambas proposiciones. Entonces, primero, consideramos la cantidad de proposiciones en relación con el número de combinaciones. Volvamos a nuestro ejemplo anterior, P y Q. Primero, el valor base de la posibilidad que tienen nuestras proposiciones va a ser 2, porque puede ser verdadero o falso, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro primer valor. Y este debe elevarse por el número de proposiciones que tenemos para relacionar en la combinación con verdadero o falso. Así pues, en P y Q tenemos 2 y la fórmula sería también sobre 2. ¿Qué sería 2 elevado a la 2? Es decir, 2 representado de falso verdadero y 2 el número de proposiciones sobre las cuales hay que establecer las relaciones posibles. Entonces sería igual a 4. Y construimos una tabla. Ponemos en la primera columna el signo de la primera proposición y en la segunda el signo de la segunda proposición. Y a continuación la cantidad de combinaciones posibles. El orden de verdadero o falso va a corresponder a la estructura de orden de mitades. Vale decir, tenemos 4, que sería el resultado de posibilidades que tendría que tener nuestra tabla de verdad, es decir, 4 líneas que deberíamos cumplir. Entonces, de estas 4 líneas, las dos primeras van a ser verdaderas y las dos siguientes falsas. Y de estas dos, verdadera y falsa, la primera va a ser verdadera y la segunda falsa. Y de la segunda, o de las otras que son de las dos falsas, la primera va a ser verdadera y la segunda falsa, como se ve a continuación. Es decir, lo que hacemos para llenar la tabla de verdad es hacer esta relación de mitades entre la mitad de posibilidades verdaderas y la mitad falsas, y de ahí nuevamente la mitad entre verdadero, falso. Entonces la tabla termina construida más o menos así y nos muestra todas las combinaciones posibles existentes entre verdadero y falso entre dos proposiciones, P y Q. Ahora bien, en caso de 3 proposiciones, obviamente, nuevamente, 2 va a ser nuestro número base y en ese tenemos 3 proposiciones, P, Q, R. Entonces elevamos a 3 y el resultado va a ser 8. De estos 8 posibilidades de combinación, vamos a empezar a construir nuestra tabla. Nuevamente, la primera columna P, la segunda Q y la última R, el número de proposiciones que tenemos. Y la tabla, que va a ser de 8 filas, vamos a tener nuevamente relación de mitades. De la primera columna, 4 verdaderas y 4 falsas. Y después de estas 4 verdaderas,
2 van a ser verdaderas y 2 falsas, y de las falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y por último, la mitad de estas, de las 2 verdaderas falsas, que sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Y así se concluye en la construcción de una tabla de verdad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos estableciendo todas las posibilidades lógicas entre falso verdadero por el número de proposiciones que tenemos. Ese número puede ir ampliando en función de todas las proposiciones que tengamos que encontrar y develar en su relación de veracidad o falsedad. Es para ello para lo que nos va a servir la tabla de verdad a posterior. Dicho eso, espero la construcción ya quede totalmente entendida, comprendida y puedan empezar a trabajar ya en la construcción de sus tablas de verdad después de la formalización. Un saludo a todos y hasta otro momento.